Las investigaciones por el caso Lava Jato, que indaga a 6 empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, han causado una crisis regional significativa, pues han impactado a 12 países de América Latina y 2 de África. El patrón de corrupción que han seguido estas empresas son el financiamiento de partidos políticos en todos los países, la obtención de obras de infraestructura que han sido sobrevaluadas y un sistema de sobornos que ha penetrado en las clases políticas de la región, señaló en entrevista para Aristegui en Vivo el presidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. En cada uno de los países se cumplen los 3 patrones. México parecía ser la excepción. José Ugaz explicó que los sistemas de justicia en los países donde se están realizando estos maxiprocesos deben tener autonomía frente al poder político que investigan. En México, la Procuración de Justicia no está en manos de entes independientes. No solamente no es la excepción, sino lo que preocupa en el caso de México son los casos previos, ¿no? El tema de la Casa Blanca no ha sido resuelto, es tan obvio en este caso que ha habido una intrusión corrupta de la empresa china que financió la adquisición de ese inmueble y sin embargo la impunidad parece ser un poco la huella que va a seguir en las investigaciones de anticorrupción en México. Entonces sí resulta muy expectante para la región ver cómo las autoridades del Ministerio Público y judiciales van a reaccionar frente a este caso. El presidente de Transparencia Internacional subrayó que la petición de una intervención internacional, como en el caso de Guatemala, es radical, pero muy eficiente. El tema de la independencia es fundamental. Donde no hay órganos independientes de investigación, donde el poder político controla la decisión de los fiscales o de la judicatura, tenga usted por seguro que lo que va a tener es un esquema de impunidad. En América Latina existe un auge en los sistemas de justicia que han dado pasos inimaginables, como procesar a políticos y expresidentes. En el caso de Panamá, Perú, de Brasil o de Guatemala. Cuando los niveles de impunidad son tan groseros y la reserva moral del sistema de justicia de un país no ha sido capaz de poder remontar eso, entonces el modelo que sigue es un modelo que hay que mirar con atención. Obviamente, un gobierno como el mexicano va a mirar esto con espanto porque eso implica, sin duda alguna, una cesión de soberanía, pero en el debate actual del crimen organizado contra los estados, el tema de soberanía, desde mi punto de vista, debe ceder paso a sistemas que sean eficaces en la lucha contra el crimen y la corrupción, que tanto daño le hacen a nuestros pueblos y que finalmente implican una afectación gravísima de los derechos fundamentales, sobre todo de los más pobres de nuestros países. El caso de corrupción desde las empresas brasileñas ha rozado los más altos niveles. En México, el nombre de Emilio Lozoya se presenta en un momento donde la presión de los medios y de la sociedad ha llegado al punto en que incluso el exdirector de Petróleos Mexicanos ha amagado con demandar a quienes lo señalan de haber recibido cerca de $10 millones de Odebrecht. Existen pocas expectativas de que Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, investigue al grupo al que pertenece, pues tanto él como Emilio Lozoya formaron parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y son cercanos al presidente. Yo digo que hay un panorama de luces y sombras porque por un lado efectivamente vemos una crisis regional impactada por este esquema brasilero de corrupción, pero a su vez en el lado positivo usted tiene hoy día al expresidente de Panamá detenido en Estados Unidos enfrentando un proceso de extradición, no solamente por el caso que origina ese pedido, sino cuando ya está probado que él y sus hijos han recibido más de $20 millones de las empresas brasileras por pago de sobornos. Tiene al expresidente de El Salvador prófugo por haber recibido más de $1 millón en su campaña política. En el caso mío del Perú tenemos 2 presidentes presos, 1 pedido de extradición y 2 expresidentes bajo investigación, es decir, 5 presidentes de la República impactados por este tema. En el caso de Colombia, probablemente el mejor presidente regional, que es el presidente Santos, ha reconocido que efectivamente ha ingresado un dinero del caso Lava Jato al financiamiento de su campaña. En el caso de Argentina, de Ecuador, del propio México, Guatemala, es decir,
todos los países de alguna manera han sido impactados al más alto nivel, y los sistemas incluso con resistencias muy grandes como el de Argentina, donde la fiscal claramente tiene una simpatía por el gobierno anterior y se resiste a hacer investigaciones, ha tenido que ceder por la presión de los casos. Sin embargo, México, hasta el día de hoy, ahora con esta nueva información que ha aparecido, esperemos que haya una reacción del sistema, pero México en general es un país que en el mapa de todos los que están siendo impactados por este caso ha tenido poca reacción. Para una comisión internacional contra la impunidad, como la que opera en Guatemala, se nombra a un jefe de investigación, con un equipo de 50 investigadores internacionales que empiezan a tomar casos en materia de corrupción y de crimen organizado. Explicó cómo es que los gobiernos se ven obligados a pedirle a la ONU que se establezca un modelo como el de Guatemala. Y ahí es donde nuevamente aparece entonces la figura de una comisión internacional, que es lo que entiendo que a las autoridades mexicanas les genera mucha resistencia, que digan, si ustedes no tienen la capacidad de mantener órganos de investigación independientes que rompan la impunidad en el país, pensemos en una intervención internacional. En el caso mexicano, el Estado tendría que hacer una petición formal a la comunidad mundial para la formación de una comisión internacional. El modelo es un modelo muy interesante, y si yo fuera presidente de un país como México y realmente tuviera voluntad política, me doy cuenta que mis fiscales y mis jueces no tienen la capacidad porque están penetrados por el crimen organizado o por la razón que fuera, yo pediría de motu propio que vengan a coadyuvar a este tipo de investigaciones. Sí me parece que es un modelo de intervención justificado y yo diría hasta cierto punto deseable en situaciones donde la impunidad tiene muy alto nivel. Frente al espectro internacional estamos mirando con asombro cómo después de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa y tanto tiempo, sin embargo, no hay siquiera un indicio que permita avanzar esas investigaciones. Entonces, en Transparencia Internacional hemos logrado diagnosticar la situación de la corrupción global hoy día. Más de 2/3 partes del mundo están severamente afectadas de corrupción, y lo que decimos de nuestra organización es que ya no es la corrupción de hace 2 décadas. Hoy día nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que llamamos gran corrupción, y la gran corrupción se caracteriza por ser cometida por agentes que tienen mucho poder político o económico, público o privado, que movilizan ingentes cantidades de recursos, estamos hablando de cientos y miles de millones de dólares, y en tercer lugar que es un tipo de corrupción que impacta directamente los derechos humanos, los derechos fundamentales de la gente, en el día a día. La corrupción mata, impide educación, impide salud, impide acceso al agua potable, etcétera. Entonces, ya no solamente es un problema moral o económico, sino que tiene que ver con la existencia de los pueblos. El presidente de Transparencia Nacional envió un mensaje a quienes piensan que no hay que mover demasiado los casos de alta corrupción en México, porque habrá inestabilidad política, ingobernabilidad, que se romperán los ejes de la estabilidad mexicana si se hace algo como lo que ocurre en Brasil o en Guatemala. La única forma de poder extirpar estos tumores muy negativos y perniciosos de nuestros estados es llevar las investigaciones hasta el final, aunque inclusive se ponga en riesgo la estabilidad momentánea de un estado, porque la crisis de gobernabilidad no la generan las investigaciones anticorrupción, sino más bien las estructuras corruptas que sistémicamente hemos venido tolerando a lo largo de estos años.